Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Gracias a Dios por sus bondades y sus misericordias que nuevas son cada mañana, como enseña el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Gloria a Dios por sus bondades. Amados hermanos, el día de hoy continuaremos con la lectura de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulos 12 y 13, con el favor del Señor. Una vez que terminamos las secciones doctrinales hasta el capítulo 11, ahora nos enfrentaremos a un propósito detrás de ello, que una vez que adquirimos el conocimiento doctrinal, nuestra mente sea renovada, sea transformada, y entonces podamos nosotros cumplir con nuestros deberes cristianos. El cristiano está llamado a ser diferente a como los que viven en el mundo. El cristiano está llamado a amar, a perdonar, a ser obediente, a ser diligente, a ser sometido a muchas cosas y características que identifican al creyente con el Señor. Y estos capítulos 12 y 13 nos hablan precisamente de ello. Tanto el propósito de la renovación y el cambio en nuestras vidas, así como el comportamiento que debemos tener con nuestros semejantes. Al igual encontraremos nuestra actitud que debemos de tener ante los gobiernos, presidentes, gobernantes que rodean nuestras vidas. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en todo esto? El día de hoy daremos lectura a esto, confiando en que será de gran bendición, crecimiento e impartición del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Todo lo que ha venido hablando Pablo hasta este punto de la carta. Él ha venido hablando de todas las bondades de Dios, sus maravillas, a pesar del pecado en el hombre y la culpabilidad del hombre que vimos al final del capítulo 1, y todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta hermosa carta. Ahora Dios revela al apóstol Pablo lo siguiente, que por las misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es decir, nuestra adoración debe ser también con el entendimiento, es nuestro fruto, es nuestra mente y nuestro corazón deben de dar gloria a Dios. No nos conformemos a este siglo, es decir, no tomes el molde de este mundo lleno de tinieblas, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con la palabra de Dios. Que Dios renueve nuestros pensamientos con su gloriosa palabra, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo así comprenderemos, solo así conoceremos y solo así vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios a través de renovar nuestro entendimiento. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tanto, por un lado, no debemos pensar más de nosotros, como tampoco debemos pensar menos. El ser cristiano no se trata de humillarse con respecto a que otros nos maltraten, pero sí en cuanto a la humildad, sí en cuanto al reconocer que somos siervos del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí el apóstol hace una referencia, una analogía de un cuerpo humano, una figura humana, para identificar así de alguna forma al cuerpo de Cristo. Un cuerpo humano tiene pies, piernas, brazos, ojos, cabeza, cuello, hombros, etc. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, de igual forma el cuerpo de Cristo está lleno de miembros y cada miembro tiene una función diferente. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, si Dios te ha mandado a hablar su palabra, háblala con fe, con autoridad, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos se conocen como dones generales o motivadores, dones que todo creyente debe tener, por lo menos alguno de ellos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid
lo bueno. Dios nos manda a buscar lo bueno para nuestras vidas y para la iglesia del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, un amor de familia, un amor profundo en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí no se trata de yo primero, sino que los demás avancen. En lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio al Señor es algo que es intrínseco, es parte del creyente, y el creyente no puede ser perezoso, sino debe ser ferviente en espíritu para servir a Dios. Debemos ser gozosos también en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. El gozo y la tribulación van a estar siempre, pero la manera en que vamos a lograr tener gozo en la tribulación va a ser a través de la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, nos habla de algunas características o deberes de los creyentes. Debemos compartir con el que necesita, debemos hospedar al que lo necesita, debemos bendecir a los que nos persiguen, debemos bendecir y no maldecir, debemos gozarnos con los que se gozan, debemos llorar con los que lloran. Debemos ser unánimes entre nosotros, hermanos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. En otras palabras, no hagamos todo conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la palabra de Dios. No paguemos tampoco a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. No solo los que nos caen bien, sino también de los que nos caen mal. Probablemente no todas las personas van a ser de tu agrado, pero Dios te manda a que no pagues mal a nadie. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, dice la palabra del Señor, estemos en paz con todos los hombres. No te vengues tú mismo, amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Deuteronomio 32:35. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y vean cómo cierra este capítulo Pablo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Finalmente, el llamado al que el apóstol Pablo nos hace aquí es a ser más como Cristo. Romanos capítulo 13 y último de la lectura del día de hoy. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, Dios nos manda a ser obedientes y sometidos a las autoridades que Dios ha establecido, ya sean seculares o en la iglesia. Las autoridades han sido puestas por Dios y debemos honrarlas, debemos respetarlas y amarlas incluso. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, en la obediencia está la bendición. Si nosotros no nos sometemos, si no aprendemos a obedecer y a honrar las autoridades, acarrearemos consecuencias para nosotros, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a lo malo. Está hablando como los jueces. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso es importante, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, las autoridades, la policía, etcétera, son puestas por Dios. Si tú rebasas los límites de velocidad en la autopista y te detienen, no importa que otros vayan a mayor velocidad que tú excediste el límite y Dios quiere tratar contigo. Y no debes de pagar a ese policía para que te deje ir, sino más bien debes aceptar tu multa, reconociendo tu pecado contra Dios. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque la conciencia nos da testimonio de que hicimos mal. Pues por esto pagas también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo nos exhorta a que no debamos nada, a que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades con la sociedad. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, si no deseas el mal de tu prójimo, le vas a amar y vas a hacer con ellos como quisieras que hagan contigo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Recuerden que los dos más grandes mandamientos tienen que ver con esto. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que amamos en nuestro prójimo? La imagen de Dios que hay en él. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, iglesia, ya no podemos permanecer de la misma forma que cuando creímos, sino tenemos que seguir madurando y creciendo en el conocimiento del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En otras palabras, también Pablo nos está diciendo, tú tienes que ser un reflejo de la gracia salvadora que Dios ha llegado a tu vida, que Dios ha traído a tu vida. Dios llegó a tu corazón, Dios llegó a tu alma. Tienes que mostrar esa luz a este mundo asentado en tinieblas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, los verdaderos creyentes que han sido salvos por el Espíritu de Dios, tenemos que caminar cada vez más en santidad. No es una opción, es un mandato. Y el verso 14 nos dice, ¿qué debemos de hacer? Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, el creyente no tiene otra opción más que estar en Cristo, manifestar a Cristo y vivir para Cristo. Porque esto es el todo del hombre, esto es todo para nuestras vidas. Él es nuestra justicia, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Fuera de Él no hay esperanza para tu vida y para tu alma. Aún si estás viviendo en pecado, si has reconocido a lo largo de esta lectura que tu vida no está en Cristo como debería de estar, yo te animo a que te arrepientas, que vengas al Señor, porque Él será amplio en misericordia y amplio para perdonar, porque Dios es bueno para aquellos que le buscan, para aquellos que le invocan. Ven a Cristo, arrepiéntete y obedece su palabra. Mañana puede ser demasiado tarde. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor les bendiga.